modo de refrescar, de reafirmar, de poder clarificar tal vez si no lo tenías muy claro. Y que a la misma vez encienda una llama en ti lo que realmente sucedió cuando tú decidiste creer en Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que se te otorgó? ¿Qué fue lo que se te dio? Aunque tú tal vez digas, yo tengo tantas imperfecciones, tengo tantas deficiencias. ¿Cómo es posible que yo sea partícipe de semejante y tan grande bendición? Porque ese es el amor de Dios. Lo que nosotros hemos recibido no es otra cosa que la mayor expresión de amor del Dios que nosotros le servimos. La mayor expresión, y la Biblia en Romanos le dice, y en esto Dios muestra su amor, que ha dado a su Hijo Jesucristo en rescate de cada uno de nosotros. La mayor expresión de amor es que nosotros hayamos recibido una bendición que no íbamos tras de ella, pero que en un momento, en algún punto del camino, se nos manifestó, se nos apareció. Cuando íbamos camino a la perdición, guiados por nuestros delitos y pecados, por nuestras pasiones, por nuestra concupiscencia, ahí se nos aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin mérito alguno de merecer lo que se nos ha sido dado, nos introduce en su gracia. Wow. Cuando el Señor me estaba estaba preparándome con esto, el Señor me llevaba y me decía, wow, cómo yo no he de honrarle si Él fue el que me introdujo en esta gracia por medio de la justificación. Yo no hice nada, sino solamente creer. Seducido por su amor, seducido por sus palabras, decidí creer. Atraído por lo que Él hizo, atraído por lo que Él hizo sin yo merecerlo, decidí creer. Y yo decía, esto es digno de honrar, esto es digno de alabar, esto es digno de reconocerlo. Por eso Él dice en el Salmo, dice, reconócelo en todos tus caminos. Confía en Él y Él hará. Romanos capítulo 5. Ahí nos habla de la justificación. Pero antes de hablar de la justificación, ¿por qué nosotros necesitamos ser justificados? Mucha gente, nosotros cuando le hablamos del Señor, muchos entienden que no necesitan al Señor porque hacen buenas obras. Muchos entienden que ellos pueden vivir una vida sin Dios. Porque muchos creen que no hay Dios, muchos creen que no hay salvación, muchos creen muchas cosas. Pero la realidad es otra. Porque lo que vemos en el mundo es la mayor expresión de la manifestación de la vida de un hombre sin Dios. Cuando miramos las noticias, la maldad del hombre, cómo ha alcanzado unos niveles que jamás nosotros habíamos pensado. Cuando vemos la maldad del hombre con la intención de adquirir lucro, explota a su semejante. Es increíble ver cómo un padre o una madre abusa de su criatura o abandona o mata a su criatura. Es la expresión del ser humano en su naturaleza, sin Dios, sin fe y sin esperanza, guiado por su maldad y el pecado que lo gobierna. Y vemos gente que aún así dice que no necesitan a Dios. Y mucha gente
también piensa que no necesita a Dios porque son buenos, porque hacen buenas obras, porque hacen buenas obras de caridad, no, no ofenden a nadie, no utilizan palabras soeces. ¿Qué más puedo decir? Para su propio entender, ellos no necesitan a Dios porque ellos son buenas personas. Y ciertamente las hay. Hay personas con buenas cualidades, ¿sí o no? Las conocemos. Hay gente que reúne unas buenas cualidades. Son muy buenas, serviciales, ayudan, son muy dados, son muy bondadosos, serviciales, desprendidos, bondadosos. Aman al prójimo, muchas veces a su forma, ¿verdad? Pero manifiestan cierto grado de amor. Pero no por eso nosotros tenemos entrada o merecemos ser justificados delante de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron, hubo una destitución de la gloria de Dios. El hombre cuando pecó en el huerto del Edén, antes de él pecar, él podía comunicarse con Dios, él podía hablar con Dios, él tenía una relación íntima, había una relación, una comunicación directa con Dios. El pecado cuando entró, cuando él desobedece a Dios, el pecado entra al hombre y ahí se despierta todo tipo de pecado, entra la naturaleza del hombre a manifestarse y no es otra cosa que la libertad que Dios le dio al hombre mal utilizada. La libertad que Dios le dio al hombre, la cual nosotros conocemos como libre albedrío, cuando tú lo utilizas mal, genera todo este tipo de desastre que nosotros podemos ver hoy día, que nosotros vemos como en el mundo entero. Que la gente, mucha gente le quiere atribuir que toda esta maldad es la ausencia o que no hay una existencia de un Dios. Otros dicen muchísimas otras cosas. Pero la realidad es que el ser humano en nuestra naturaleza vivimos esclavizados bajo unas leyes pecaminosas, unas leyes que no se sujetan a la moralidad de Dios, unas leyes que se alejan totalmente de los principios y fundamentos que Dios establece en su naturaleza, como de Él como Dios. No pueden. Por eso aquellas personas, cuando Dios estableció la ley, no podían ser justificados por la ley, porque no había ninguno que pudiera cumplir con ella. En este mismo capítulo 3 de Romanos dice también: no hay justo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Diciendo Pablo sobre los judíos, pues porque estaba sucediendo que el evangelio estaba siendo predicado a los gentiles, porque los judíos estaban rechazándolo. Dice, en ninguna manera. Hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso dice el apóstol Pablo, y le escribe a esta iglesia que estaba surgiendo en Roma, de que todos estamos en la misma posición delante de Dios. Toda criatura, todo aquel que ha nacido de mujer, está en la misma posición delante de Dios. Estamos bajo pecado, estamos bajo esta condenación de este pecado heredado, de estas pasiones pecaminosas. Por eso el ser humano necesita ser justificado.
Hay un pecado que tiene poder sobre nuestra vida. Hay un pecado, hay unas leyes pecaminosas, las cuales Pablo dice en un momento dado, lo que yo quiero hacer no lo hago, sino que hallo que en mis miembros, en su cuerpo hay unas leyes, hay una ley que se revela en contra de la ley de Dios. Es decir, que en su mente estaba el deseo que producía la ley de Dios, la justicia de Dios, pero en sus miembros había una ley que se oponía. Y él en un momento dado dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero seguidito le dice, pero gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque la muerte y resurrección hace que ese poder que tenía el pecado sobre nosotros ya no la tenga. Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros decidimos creer en Jesús, el poder del pecado que estaba en nosotros, que nos hacía culpables, que nos hacía dignos de ser castigados y condenados, por cuanto creímos en Jesús, ya somos justificados. Es decir, que ese poder que tenía el pecado para condenación es quitado de sobre nosotros cuando decidimos creer a Cristo. La condenación que había, el peso, la carga, la lucha, la falta de conexión que producía el pecado sobre nosotros, fue quitado al momento que decidimos creer. Por eso es necesario que la gente entienda que es importante y necesario mirar a Jesús. Que hay un amigo fiel que le va a mostrar un camino más excelente. Por eso es importante y necesario nosotros ser justificados, porque la naturaleza en la cual nacimos merecíamos condenación. Estábamos en la posición de merecer castigo, pero cuando vemos que en la historia se introduce un Cristo que nos está proveyendo justificación, yo creo que esta noticia es buena y necesario que todo mundo lo sepa. Que hay perdón de pecado y hay justificación para nosotros por medio de Jesucristo. Amén. El mensaje del Evangelio de Jesucristo debe ser predicado. Por eso el mensaje de salvación a través de Cristo debe ser proclamado. Mismo Romano escribe, Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Es necesario que nosotros prediquemos este mensaje. Y es necesario que le digamos a las personas que hay perdón de pecado y justificación de nuestras vidas. Creer en Jesús genera justificación. Suena fácil, ¿verdad? Suena fácil. Creer en Jesús. Y es allí donde a la gente se le hace difícil. Creer en Jesús. Muchos creen en la historia y escuchan la historia de Jesús, pero no ven a Jesús como quien los redimió. No creen en Jesús como quien los traslada de muerte hacia vida. No ven a Jesús como quien los justificó delante del Padre, como quien tiene poder para introducirlos a esta gracia que los hace estar firmes. Legalmente justificar significa probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa. Es decir, legalmente, hablando en los tribunales, para tú poder justificar a alguien de tal manera que salga absuelto, tú tienes que demostrar, tener la evidencia. ¿Para qué? Para que esta persona pase de ser un acusado a ser ¿qué? Un inocente y libre de esas acusaciones. Es decir, que hay un cambio de ¿qué? De posición, de postura. Cuando tú eres acusado, carga un peso de amenaza
de condenación en los tribunales. Yo le puedo decir por mi experiencia, cuando a mí me estaban acusando, pues el temor me invadía porque el peso de las acusaciones me amenazaba a mí que en un momento dado yo iba a recibir lo que merecía mis delitos. Estaba en una posición, pero cuando fui exonerado, fui libre, entonces ya tuve otra posición. Cristo, la justificación de Cristo nos hace y nos cambia de la posición de camino a la condenación, ahora a camino a la libertad. Nos cambia de lugar, nos traslada de lugar. Según la Biblia, en el significado bíblico, la justificación es el acto de Dios, que Dios declara justo al creyente. Oiga esto, Dios declara, ¿quién lo hace? No lo hace fulano, no lo hace sutano. El mismo Dios te declara justo, lo dice la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, que Dios te declara justo. Y decir que Dios te declara justo porque tú decidiste creer en Cristo. Esto es algo maravilloso y grande que tú tienes que tener muy claro. Porque si hay algo que utiliza Satanás para mantenerte debajo del peso de la condenación, es que él te hace pensar que tú no eres merecedor de esa justicia o de ese título que ya Dios ha puesto sobre ti. Dios mismo te llama justo cuando tú decidiste creer. Ay, ay, ay. Dios te declara justo al creyente en base a la fe en Jesucristo. Por cuanto tú te derramaste, volcaste tu corazón a creer en lo que Cristo hizo por ti. Cuando Dios mira hacia la tierra, allí va un justo mío. Allí hay uno que creyó. Es decir, que ya no estás bajo el peso de la condenación, sino que estás bajo el título que ya Dios puso sobre ti. ¿Y cuál fue el título que Dios puso sobre ti? Justo. No es lo mismo. Qué lindo es el Señor. ¿Es digno de honrar a Dios? Es digno de honrarle. En base a la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. En base a eso, cuando nosotros creímos en eso, Él nos declara justo. No es que la persona cambie para volverse justo. Quiero aclarar algo aquí. No es que tú vas a cambiar para declararte justo. Es que Dios te declara justo para que luego tú cambies. Porque eso lo vamos a ver ahora. Porque el declararte justo le quita el poder al pecado que antes no te dejaba manifestar justicia. El poder del pecado no te dejaba manifestar a ti lo que Dios quiere, lo que tú manifiestas ahora bajo la justicia de Dios. Bajo el poder que ahora te abarca o te cubre, que es la gracia de Dios. Sino que Dios, por su gracia, lo declara inocente y justo. Por su favor. Y es el fundamento de la salvación de la iglesia. El fundamento de la salvación que nosotros disfrutamos hoy día es porque nosotros hemos creído en Cristo y Él nos ha declarado justos. Dice el texto, y es allí donde vamos a ir ahora. Romanos capítulo 5. Vamos ahí, rapidito. Dije que iba a ser breve, pero es que esto se pone rico. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me encanta. Y cada vez que yo leo un texto y le digo cuántas cosas, si yo me pongo a decirlas, el Señor le sigue dando a uno, le sigue dando, pero vamos a ser prudentes. Tengo por lo menos aquí unos puntos que quiero pasar por encima de ellos para tener una conclusión bastante clara y precisa. Comienza diciendo Pablo a gentiles y a judíos que la justicia que era por la ley ha sido manifestada ahora
por la fe. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 4 que dice, por tanto, es por fe, en el capítulo 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, oye lo que dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por quién? En el capítulo 3, verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, es decir, tenemos la ley, pero aparte ahora también tenemos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada. ¿Por quién es la justicia de Dios testificada? Por la ley y por los profetas. Oiga bien esto. Es decir, que la justicia que viene a nuestra vida por medio del creer en Jesucristo, la testificaba ¿quiénes? La ley y los profetas. Es decir, que lo que estas personas seguían, que no lo pudieron alcanzar porque ninguno lo pudo alcanzar, cumplir con cada una de estas normas, ahora se ha manifestado a nosotros por el creer. La justicia que era por la ley, ahora es por el creer. Justicia de Dios por medio de la fe, para todos los que creen. Ahora en el capítulo 5 dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo primero que hace la justificación y lo primero que hace la justificación cuando usted decide creerle a Jesús, creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que Él murió y resucitó al tercer día, es que restaura la relación con el Padre. Aquello que causaba enemistad ya no está. Aquella pared que no permitía que usted tuviese acceso al Padre ya se desapareció. Por eso es que dice, por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, que la justificación hace que la conexión que se había deteriorado por el pecado, ahora usted vuelva a disfrutar de ella. Es decir, que ahora usted tiene acceso directo por medio de la justificación al Padre en el nombre de Jesús. Eso es algo de adorar al Señor. Eso es algo que es digno de adorar. Y eso es algo que nosotros tenemos cuando somos justificados, pastor. Tenemos paz para con Dios. Y si hay algo que el enemigo siempre quiere traer a tu mente, es enemistad en tus pensamientos para con Dios. Muchas veces los pensamientos que el enemigo envía a nuestra mente, los envía de tal manera que a veces hasta nosotros pensamos que son producidos por nosotros mismos. Él es un artista. A veces te envía pensamientos que tú te crees que salieron de ti. De repente tú ibas normal y este pensamiento y esta cosa, ¿y de dónde surge todo esto? Son ataques del enemigo. Porque él sabe que por ahí va uno que tiene paz para con Dios. Hay uno que está viviendo bajo la paz que le produce la relación con Dios. Y tener paz con Dios es tener aliado, al mejor aliado al lado tuyo. Es decir, que cuando somos justificados nos mudamos al mejor equipo. Estamos en el equipo del grande, como usted quiera verlo, pero véalo siempre como el que triunfa. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, mira qué lindo, Pablo sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Justificados, tenemos paz para con Dios. Ya no somos condenados. Ya no nos van a dar el castigo que merecíamos. Ya no andamos bajo el peso del pecado. Ya no andamos bajo la muerte que produce el pecado. Ya no andamos bajo
desconexión que produce la enemistad con Dios, sino que ahora andamos en otra en una relación directa con Dios. Tenemos paz para con Dios. Pero ahora dice Pablo también, y por esta misma fe, es decir, y por este mismo acto de justificación, tenemos entrada a esta gracia. Wow. Si Pablo dice que tenemos entrada, es porque nos introdujo en un lugar donde estábamos fuera. Y no nos dice que nos introduce a cualquier gracia, sino que nos introduce a la gracia de Dios en la cual podemos estar. Aquí lo voy a leer textualmente, dice, en la cual estamos firmes. Wow. Es decir, que Pablo le dice que el acto de ser justificado por medio de creer en Jesús nos trae una relación directa con Dios. Nos da entrada a una gracia. Y cuando hablamos de gracia es que nos da acceso a un favor que yo no lo merecía, pero Él me lo quiso dar. Y no tan solo que me lo da, sino que me introduce a esa gracia. Y no tan solo eso, sino que también me dice, esta gracia te va a hacer que tú estés firme. Wow. Qué lindo es el Señor. Gracias, mi Señor. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de alabarte, Señor. ¿Y por qué el Señor dice que en esta gracia nosotros estamos firmes? Amados hermanos, si hay algo que nosotros siempre vamos a experimentar, van a ser vientos y tempestades. ¿Y de qué forma nosotros nos afirmamos en la gracia? Usted sabe que los árboles, para ir desarrollando fortaleza y raíces fuertes, es necesario que el viento le azote. Porque en la medida que el viento le da, la raíz va desarrollando su fortaleza. Su fortaleza. Un árbol que usted pone dentro de su casa, librándolo de todas estas inclemencias naturales, y después luego usted quiere ponerlo afuera, va a sufrir. Porque no se desarrolló con los elementos necesarios que hacían que él se desarrollara fuerte. Ahora, la justificación nos introduce en una gracia que antes no estábamos dentro de ella. Y esta gracia no es otra cosa que la presencia del Señor, en la cual nosotros nos vemos tal cual somos. Cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, vemos todas nuestras imperfecciones. Pero ahí dice que nosotros encontramos firmeza. Porque ya ahora no nos apoyamos en nuestras imperfecciones, sino nos apoyamos en el favor que hace Dios por nosotros. En un momento Pablo le dice, Señor, quítame este aguijón. Esto me agobia. Esto siempre, dice, incluso el aguijón dice que era un mensajero de Satanás, que le fue dejado para que no se sobresaltase. Como quien dice, para que no fuese orgulloso o algo, sino que para que siempre lo mantuviese con los pies en la tierra. No creyese que lo que estaba pasando era por algún mérito de él. Dice, me fue dado este aguijón, el cual le he pedido al Señor que me lo quite. Y el Señor le dijo, ¿cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que cuando llega ese momento difícil, de esa fisura, esa parte débil que tú descubriste en esa gracia, porque no es hasta que tú estás en la presencia del Señor que tú no ves lo insuficiente que tú eres. No es hasta que tú estás delante de la presencia del Señor que tú ves lo pequeñito y frágil que tú eres. David le decía, Señor, líbrame de los que me son ocultos, de mis errores ocultos. Había otro salmo que decía, Señor, hazme saber cuán frágil soy. Es decir, que yo no me crea el fuerte, que yo sepa siempre que hay uno que es el que me sostiene. Pero la gracia nos provee a nosotros algo que nos ayuda a seguir hacia adelante, aún
en medio de nuestras debilidades. Pablo dice a respuesta de la divina respuesta del Señor, cuando el Señor le dice bástate mi gracia, Pablo le dice luego entonces, pues más bien me gloriaré en mis debilidades. Es decir, que cuando yo me sienta débil, me voy a gozar, porque yo sé que aunque me estoy sintiendo abatido, me estoy sintiendo azotado por los vientos, el poder de Dios se está manifestando en mí. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque me dice aquí la Biblia que la justificación me introduce a mí a una gracia, pero que esa gracia me hace estar como firme. ¿Y cuándo es en qué momento es que yo necesito estar firme? Cuando no estoy siendo tentado. Cuando todo está bien. Nosotros necesitamos firmeza, y habla de la firmeza que habla ahí, es de la firmeza cuando nosotros necesitamos ser firmes para poder ser leales, aun cuando la circunstancia nos quiere obligar a ser desleales. La gracia de Dios se manifestó en Daniel. Y usted dirá, no, allí no hubo gracia. Sí, allí hubo el favor de Dios, porque quien le tapó la boca al león fue el favor de Dios. Porque Daniel se mantuvo firme y leal a Dios. Ahora en Cristo nosotros somos introducidos a esta gracia, que cuando somos azotados por los vientos, nosotros podemos estar firmes en contra de ese viento, porque la gracia nos hace estar firmes ante las acechanzas del enemigo, ante la opresión del enemigo, ante las ofertas del enemigo. La gracia nos hace estar firmes. Pero firmes ¿a qué? Esta palabra la podemos interpretar como leales a lo que hemos creído, leales a lo que es la justicia de Dios. Acuérdase que ahora somos declarados justos delante del Señor. Leales a ese título que Dios ha puesto sobre nuestra vida de justos. Ahora caminamos no con el peso de muerte del pecado, sino que ahora caminamos con el favor que nos provee su gracia. Y es esto lo que la gracia, la justificación nos ha provisto. Y muchas veces nosotros tenemos que entender esto muy claro y tener esto muy claro. Que cuando nosotros decidimos creer al Señor, tras de ese acto de creer, vino a nuestra vida un package de bendición para poder enfrentar las adversidades que vienen a nuestra vida en este mundo. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la gracia del Señor. Tenemos al Padre que nos mira y nos ha puesto a nosotros ya el título de justos. Caminemos como tales. Caminemos creyendo como tales. Y no permitamos que el enemigo quiera disminuir lo que ya Dios ha dicho de nosotros. ¿Decidiste creer a Jesús? Póngase de pie, mis hermanos. Justificados pues por la fe, hay paz para con Dios. Y si hay algo que necesita el mundo hoy día, yo creo que es tener paz con Dios. Hoy día vemos tanta gente procurando tener paz con tantos grupos. Y lo vemos de tal manera queriendo simpatizar con tanta gente, porque están buscando la paz. Pero la realidad es que la única paz que va a saciar esa búsqueda es la paz para con Dios. Cuando el mundo se encuentre con el Padre por medio del Evangelio de Jesucristo, ellos entenderán que eso era lo que necesitaban. La paz con Dios. La justicia de Dios. Ahora nosotros estamos bajo esa cobertura.
en un momento la misericordia de Dios nos alcanzó, pero ahora vivimos bajo la gracia. Cuando estábamos en el mundo, muchas veces la misericordia nos alcanzó. Muchas veces no recibimos lo que merecíamos por la misericordia. ¿Sabe la diferencia de la misericordia y la gracia? Yo le he dicho otras veces, por misericordia nosotros no recibimos lo que merecemos. Porque si Dios no tuviese misericordia, nos acabara. Pero la gracia nos da lo que no merecemos. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Y esos dos atributos vienen del Padre: gracia y misericordia. Pero ahora nosotros caminamos bajo la gracia. Es un poder que nos capacita, pero que también a la misma vez nos protege. La gracia te capacita para vencer las adversidades, pero también te protege porque te mantiene firme. Amén. Así que aférrese a esa justificación, avívela y reconózcala. Reafírmese en la justificación del Señor y viva como justo. Vivir como justo y llevar el título de justo no es otra cosa que vivir en santidad, amado hermano. Cuando hablamos de que la justicia de Dios viene sobre mí, la justicia que viene sobre ti es lo que testificaban los profetas y la ley, según dice aquí la Biblia. Y la ley y los profetas testifican un estilo, un estilo de cómo hacer las cosas, un molde, unos parámetros. Pero nosotros ahora manifestemos esa justicia a otros. Que ellos vean que la justicia de Dios se ha manifestado en mí, no tan solo en mi corazón, sino que en todo lo que yo hago se manifiesta la justicia de Dios. Reafírmese en la justicia de Dios. Crea en lo que Dios ha hecho por usted, que no ha sido cualquier cosa. Cristo murió por usted, la sangre de Cristo lo redimió, el poder del Espíritu Santo lo está santificando para que algún día, cuando Cristo venga, Él va a mirar los justos, los que decidieron ser firmes, los que vivieron bajo su gracia y dependieron de su gracia.